Bien, bien, bien. Hoy estamos contentos. El día está medio lluvioso, ¿verdad? Pero bien, saludos a todas aquellas personas que, como siempre, todas las semanas nos ven, nos escuchan a través de este programa Criterio y Justicia con Ariel. Gilbert Ronaldo Matos nos acompaña, como siempre, en este día lluvioso, ¿verdad, Gilbert? Muy, muy acogedor el día. Saludos a todos nuestros seguidores que siempre están disfrutando de nuestro contenido subido a través de las diferentes redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Recordándoles siempre que deben suscribirse, deben compartir y darle like cada vez que subimos este contenido. Sí, bien, tenemos como invitado en el día de hoy un conversatorio que vamos a tener con nuestro colega y amigo, ¿verdad? Melvin Reyes. Es una persona que se mantiene litigando en los tribunales, tiene un ejercicio muy activo, sobre todo en derecho laboral, también en el derecho penal, pero hay un tema muy específico que vamos a conversar, que es la dimisión. Mucha gente a veces confunde la dimisión con la renuncia y son figuras totalmente diferentes que están en el Código Laboral de la República Dominicana. Entonces, brevemente, la dimisión, un concepto muy, muy claro, por ejemplo, que tenemos aquí, consiste en la terminación del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del trabajador basado en el alegato de una justa causa. Exacto. Bien, vamos a ver un poco más amplio cómo lo define entonces el derecho interno de nosotros. Melvin, gracias por... Le damos la bienvenida, hermano Melvin. Muchas gracias, muy buenas noches, saludo a todas las personas que nos ven a través de estos medios digitales, licenciado Melvin Reyes, su servidor, estamos de manera activa al servicio de la comunidad. Siempre decimos que nosotros los abogados somos servidores públicos y estamos al servicio de la gente. Somos personas que nos dedicamos a servir. Y para servir hay que tener vocación. Y imagínense, de esto vivimos. Eso es así. Yo siempre, mire, a veces la gente cree que el abogado es simplemente litigar, pelear casos. Buscar un mire, pleito. Si ustedes supieran la cantidad de casos que los abogados concilian todas las semanas, todos los meses, si la población supiera el trabajo que ha hecho el abogado para mantener un clima de paz y seguridad en la sociedad, óyeme, esto no tiene precio. Es que resulta que es más lo que se concilia que lo que se litiga. Siempre ha sido así. Miren, cuando usted ve que un abogado litiga ya 5 casos en un tribunal, es porque ha conciliado 10. Así es. Pero son cosas que no se ven. Se mantienen siempre así como a espalda de las estadísticas oficiales. Exacto. Hermano Melvin, la dimisión es una figura que está en el código. ¿Cómo y cuándo procede? Sí, es bueno puntualizar a la hora de hablar de la dimisión, porque la gente muchas veces le hace preguntas a uno cuando se acerca. Muchas veces la gente dice, bueno, mira, yo quiero irme de mi trabajo, pero yo no quiero perder lo que es mi chelito, mis prestaciones laborales. Y la gente muchas veces no sabe cómo hacerlo. Muchas veces la gente quiere poner una renuncia. Muchas veces erróneamente el trabajador comienza a hacer diabluras en el trabajo a los fines de que lo cancelen, lo cual es un error. Y muchas veces la gente anda desorientada y no sabe realmente cómo actuar. El legislador ha previsto, ya en este caso, en el artículo 97 del Código de Trabajo, la figura de la dimisión. Esta figura de la dimisión hay que hacer diferencia con lo que es el despido y con lo que es el desahucio y obviamente con lo que es la renuncia. El despido se produce ya cuando hay una ruptura de manera unilateral por parte del empleador
hacia el trabajador. El despido puede ser justificado o puede ser injustificado. Es justificado cuando existe una causa, la cual se establece en el artículo 88 del Código de Trabajo, en el cual en ese artículo se enumeran varias causales que pueden dar lugar a un despido justificado. Y el Código de Trabajo establece cuál es el procedimiento para que un empleador pueda realizar este tipo de despido. Es injustificado cuando lo ejerce el empleador, claro, sin ningún tipo de justificación. Y muchas veces estos despidos injustificados son los que terminan en los tribunales litigándose en lo que se conoce como un proceso de demanda laboral. El desahucio es una figura en donde de manera igualmente unilateral, no es un despido, tampoco una dimisión, pero se le da terminación sin ningún tipo de causa, de justificación, al contrato del trabajo. En este caso, a diferencia de un despido justificado, sí se le entregan sus prestaciones laborales al trabajador, porque una parte decidió de manera unilateral terminar con la relación laboral. Hay que resaltar que cuando se termina un contrato de trabajo, los derechos adquiridos nunca se pierden. Es decir, el salario, lo que es vacaciones, el doble sueldo, son derechos que son irrenunciables. Eso nunca puede dejarse de pagársele al trabajador. Ahora bien, ¿qué se pone en juego? Las prestaciones laborales. Cesantía, preaviso, entre otras cosas. Entonces, el despido, como decíamos, retomando, puede ser justificado o puede ser injustificado. El desahucio, terminación unilateral. La renuncia, cuando un empleado renuncia, sí pierde lo que son sus prestaciones laborales. Se le entregan sus derechos adquiridos, pero pierde totalmente las prestaciones laborales porque renunció a su trabajo. Entonces, como por último entra lo que es la figura de la dimisión. Hay varios tipos de dimisión. Existen dos tipos. Puede ser la dimisión dos tipos, justificada o injustificada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Mira, para que el trabajador, que es quien puede hacer uso de esta figura de la dimisión, para que el empleador pueda justificar la dimisión, tiene que enumerar una causa. Entonces, esta causa tiene que demostrarla. Eso se llama dimisión justificada. En caso de que el trabajador no pueda demostrar dicha causa, la dimisión es totalmente injustificada y eso puede incurrir en sanciones para el trabajador. ¿Cómo qué tipo de sanciones? El Código de Trabajo establece, aunque eso mayormente no se aplica, establece una condenación de el pago del preaviso para el trabajador que no justifique la dimisión. Entonces eso podríamos ver que cuando la dimisión es justificada se podría interpretar como que hay un sentido de mala fe o deslealtad en tú crear una situación para adquirir los derechos de una dimisión justificada. Eso es correcto. Por eso el legislador establece y prevé, aunque, repito, eso no, diríamos que los jueces, como se ve muy poco, porque realmente al estar el trabajador, diríamos como en un estado de insolvencia, eso se aplica muy poco. Okay. Y cuando la dimisión es justificada, ¿cuál es el proceso que tiene que llevar el trabajador? ¿Se hace litigioso? Sí. Miren, lo primero es que establece el Código de Trabajo, que es un código de trabajo interesante porque el Código de Trabajo que tenemos, aparte de que es una ley sustantiva, es un código de procedimiento, una ley mixta.
establece tanto lo que son los principios, establece lo que son las normativas y establece el procedimiento. Entonces, para iniciar un proceso de dimisión, lo primero que hay que hacer es comunicar esa dimisión dentro del plazo de las 48 horas al empleador. Esto es, hay que llevar una carta de dimisión por ante el Ministerio de Trabajo enumerando cuáles son las causas. Cuáles son las causas que justifican esa dimisión. Por ejemplo, la causa más común que hemos visto en el ejercicio es el no pago del salario mínimo, que se ve aquí en esta provincia de Barahona. Mayormente a los empleadores, no, a lo mejor por una cuestión de que no pueden, por las limitaciones que tenemos económicamente, las empresas a lo mejor no tienen acceso a pagar un salario mínimo, pero mayormente es la causal que más se ve. Sí, a veces las empresas que son pequeñas, que apenas tienen 3 o 4 empleados y que el ingreso, que generan pocos ingresos, es muy mínimo, se le hace difícil pagar el sueldo mínimo. Creo que está por los 14,000 pesos, el sueldo mínimo más o menos. Por ahí es que anda más o menos el sueldo mínimo. Pero hay un asunto interesante, Melvin. Cuando se hace la dimisión por esa causa, al final, independientemente de si la empresa genera o no recursos, la Secretaría de Trabajo y el tribunal van a calcular las prestaciones laborales en base al sueldo mínimo, ¿o me equivoco? En base a 15,428 pesos. Es el sueldo mínimo. Es el sueldo mínimo. Eso es correcto. Mira, el salario mínimo varía. O sea, va a variar porque depende del sector, el sector. Correcto. Va a depender el sector, va a depender el capital de la compañía, va a depender muchas veces hasta la cantidad de empleados. Hay muchos factores que determinan qué salario mínimo corresponde porque hay un Comité Nacional de Salario que se encarga de establecer cuál es el salario mínimo en coordinación con el Poder Ejecutivo, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, que ellos establecen privada, mediante resolución. Eso es, diríamos, cada X tiempo, según va fluctuando la moneda. Creo que a veces cada 2 años, algo así, dependiendo. Según la inflación, según la canasta familiar, según lo amerite la situación económica y el momento que esté viviendo el país, eso va a variar y ese comité de salario fija mediante resolución el salario mínimo. Ahora bien, es obligatorio de ley el pago del salario mínimo. ¿Qué significa esto? Que si usted está ganando por debajo del salario mínimo y usted va al Ministerio de Trabajo para que le hagan los cálculos y usted, por ejemplo, está percibiendo un salario de 10,000 pesos, cuando usted llega al Ministerio de Trabajo hay que calcularle en base al salario mínimo, aunque usted esté percibiendo un salario menor. O sea, que el Ministerio de Trabajo se encarga de aplicar el salario mínimo real. Correcto. Incluso los jueces, a la hora de fallar una sentencia, tienen que fallar en virtud a ese salario mínimo. Aunque el empleador aporte unos cálculos diferentes. No, que mire, que él ganaba tanto. No, el juez tiene que referirse porque el cumplimiento de lo que es la resolución que establece el salario mínimo es de carácter obligatorio para los trabajadores. Eso es obligatorio. Pero aparte del no pago del salario mínimo, también hay otras faltas. Por ejemplo, el no pago de las vacaciones, el no descanso semanal, las no horas extras, el no pago de las horas extras. La no inscripción en la seguridad social. Importantísimo, no inscripción en la seguridad social. Ese es gravísimo. Esa es muy importante porque la no inscripción a la seguridad social me permitió a mí ganar un caso
muy importante. Sí, es O que sea, es grave. eso es un problema para la empresa. Eso es así. Mire, y un asunto. ¿Hay un plazo para presentar la dimisión caduca o lo puede presentar en cualquier momento? Eso es partiendo de lo que establece, bueno, aquí hay que ver el artículo 98, 99, que habla de un plazo, creo que de 15 días que usted tiene para presentar la dimisión, o si no caduca. ¿Qué criterio tiene la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Constitucional respecto a ese tema? Mira, hay un tema sobre los plazos. Dijimos anteriormente que la dimisión debe ser presentada dentro y comunicada dentro del plazo de 48 horas. O sea, usted comunica la dimisión al Ministerio de Trabajo y tiene un plazo de 48 horas para comunicársela al empleador. Y yo voy a detenerme un poco aquí porque voy a hablar un poquito de procedimiento antes de pasar a responderte lo de los 15 Entonces, ese días. procedimiento lo vamos a analizar en breve, en minutos, o después de la pausa. Este espacio llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, una oficina de abogados que cuenta con profesionales capacitados en diferentes áreas del derecho. Estamos ubicados en la avenida Antonio B. Subervín, número 25, sector Blanquizales, Barahona. Siga en sintonía con este programa Criterio y Justicia con Ariel. Bien, ya estamos aquí de vuelta, Melvin. El procedimiento, que íbamos a hablar del procedimiento para la dimisión, ¿cuál sería? ¿Cómo está pautado? Sí, mira, es interesante el tema del procedimiento porque hay una teoría que nosotros los abogados citamos mucho, que es la teoría del árbol envenenado, que dice que cuando un árbol está envenenado, en las raíces, los frutos de por sí salen envenenados. Entonces, es importante al momento de uno iniciar una dimisión, que ese proceso de dimisión vaya sana, no vaya envenenada desde su inicio. Entonces, la dimisión se inicia con la comunicación de la dimisión al Ministerio de Trabajo. Es una comunicación simple que contiene los datos del empleador, su salario, Y la causa. dónde laboraba, pero contiene la causa. Y ese es un ingrediente esencial. ¿Por qué? Porque una vez usted en esa carta pone las causas, ya el proceso entero usted tiene que manejarlo en base a esas causas. Y no puede rectificar, No puede desviarse. ni poner ni quitar. Ya esa fue la que usted presentó, entonces. Exactamente. Entonces, a veces me han llegado procesos que hay gente que van donde un centro de digitación, hacen la comunicación, llevan la dimisión, la comunican al Ministerio de Trabajo. Cuando me llegan con esa carta, que yo le pregunto, ¿y te pagaban esto? ¿Te pagaban aquello? ¿Te cumplían con esto? Que me dicen que no. Entonces, cuando veo la causa que pusieron, no Es se diferente. ajusta al artículo 97, no se ajustan al artículo 47, ahí tengo yo un dolor de cabeza. Porque ahora tengo yo que enderezar el palo y ya el árbol está grande. Exacto. Entonces, es muy importante que a la hora de usted hacer una dimisión, usted busque un abogado que tenga la capacidad, que tenga el conocimiento, que tenga las habilidades para manejar un proceso de dimisión. Entonces, cuando me llega alguien con una dimisión, yo me siento con él y yo le hago un interrogatorio y voy anotando, ¿te cumplen con esto? Basta con una causa. Sin embargo, a mí me gusta siempre ponerle varias causas. ¿Por qué? Porque inmediatamente usted vaya a un tribunal, la dimisión tiene una particularidad. En materia laboral, la carga de la prueba recae sobre el empleador. Sin embargo, en materia de dimisión, la dimisión le corresponde probarla al empleado. O sea, no basta que usted diga, no me corresponden con esto. Usted tiene que probarlo. O sea, usted
ir a justicia a alegar sin prueba, usted va a perder. Porque alegar en justicia no es probar. Entonces, mientras más motivo usted lleva en un proceso de dimisión, más posibilidad de éxito. Porque basta que pruebe uno solamente para usted tener ganancia de causa. Sí. Entonces, mientras más posibilidades, más motivo usted lleva, más posibilidades de éxito usted puede tener en un proceso de demanda laboral por dimisión. Excelente. Yo creo que la figura de la dimisión, que es el objetivo de este programa, está bastante clara, sin lugar a confusión. Pero para una última intervención, Melvin, se han presentado dos situaciones, por ejemplo, al mismo tiempo que el empleador cancele al empleado y que el empleado también presente una dimisión. ¿Se ha presentado que chocan esas dos figuras? ¿Y qué se haría ahí? Por ejemplo, yo soy el empleador y te cancelo. Me cancelaste. Pero tú eres el empleado y presenta una dimisión. Y ambos lo comunicamos. Y ambos lo comunicamos al Ministerio de Trabajo dentro del plazo de las 48 horas. Bueno, realmente nunca lo he visto, pero pudiera presentarse. Habría que ver, por ejemplo, el tema, hay un tema que abordamos ahorita, que es el tema del no pago de la cuota de la seguridad social, como lo son pago de AFP, ARL, la TSS. Hay un tema ahí que es interesante. Por ejemplo, si yo estoy presentando mi dimisión y entre mis causas está una de esas, yo lo manejaría por dimisión. ¿Por qué? Porque los procesos de dimisión, aparte de que yo puedo demandar por las prestaciones laborales, puedo demandar accesoriamente por daños y perjuicios. Yo he tenido sentencias en el cual el tribunal ha condenado accesoriamente al empleador a una indemnización económica por los daños y perjuicios causados, independientemente de las prestaciones laborales. Eso se da también con el despido de la mujer embarazada. Sí. Son muy interesantes esos casos. ¿Y se te ha presentado en algún momento, Melvin, alguna situación de dimisión por acoso? El acoso se da muchas veces en el trabajo, el acoso sexual, aunque es un motivo para una querella penal, pero también es un motivo para una dimisión, ¿o no? Sí, se han presentado casos por acoso, son muy frecuentes. Uno trata de no publicitarlo mucho, esos casos, porque eso tiene que ver mucho con la dignidad. Tener en cuenta la integridad y la dignidad de la persona. Bueno, pero bien, el tema se ha entendido muy bien, la dimisión, Gilbert. Creo que el público, nuestro público estaría muy edificado sobre el tema de la dimisión y la diferencia con la renuncia, ¿verdad? Que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Será hasta la próxima y Gilbert le dirá por dónde salimos, después de darle a nuestro amigo Melvin el agradecimiento por estar presente en esta conversación. Melvin, gracias por estar aquí. Y hasta la próxima, colega. Recordándole siempre a todos nuestros seguidores que nos sigan a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Y en YouTube suscríbanse a nuestro canal para que todos los fines de semana puedan verificar todo el contenido que subimos. Hasta la próxima.